Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo. Gracias a quien nos ve, nos sigue, nos critica, nos oye. Ha sido característica del programa Hechos Tintos y Papeles y de este servidor invitar a personas a conversar, a dialogar, para que aporten sus criterios y la ciudadanía pueda tener una decisión clara frente a las diferentes corrientes de pensamiento que nosotros damos la oportunidad a nuestros interlocutores. Hoy tengo la presencia del doctor Osvaldo Martínez Alvarado, un profesional ampliamente conocido en el país, un magíster en Derecho Penal, fue defensor del pueblo en muchísimos años. Él va a conversar con nosotros y tratamos de hacerlo de una manera didáctica para que penetre en los públicos, penetre en las diferentes personas y entidades que a través de sus representantes nos siguen. Ha sido enviado un proyecto por el presidente de la República, mejor dicho dos, pero vamos a examinar uno por uno. Primero, en donde se pretende que las personas que cometen delitos a las cuales se les considera enemigos de la sociedad tengan que sufrir algún tipo de violencia antes incluso de que se tramite, antes incluso de que se establezcan responsabilidades en contra del sujeto que realiza estos actos delictuosos. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición, su visualización, perdón, frente a lo que se denomina enemigo de la sociedad? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Marquito, por la invitación. Siempre es un placer estar en su programa, ¿no? Mire, he estado curioseando un poquito em, lo que tiene que ver con el proyecto Novoa, enviado por el señor presidente de la República a la Asamblea Nacional, denominado pomposamente como proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Ujú. ¿Sí? Realmente considero, Marco, que este momento ya nadie puede negar que los recursos con los que cuenta el Estado ecuatoriano y la aplicación del derecho penal ordinario en la actualidad ya no es suficiente para poder contrarrestarlo y para poder definitivamente buscar algún tipo de solución. ¿Sí? Estamos hablando, Marco, de que a la finalización del gobierno de Rafael Correa Delgado, habían 13 homicidios por cada 100.000 Claro, habitantes. sí, sí. En la actualidad, estamos sobrepasando ya los 55 homicidios por cada 100.000 habitantes. Definitivamente, los, los sectores de delincuencia organizada definitivamente poseen recursos económicos altísimos, ¿no? Respaldados por una tecnología que supera y con creces a toda la tecnología que posee el Estado ecuatoriano. Cierto. Respaldados además, Marco, por por ejecutores de, de de toda la planificación que tienen estos sectores de delincuencia organizada, ¿no es cierto? Ujú. Gente especializada, Marco, para tratar de cumplir con todas las órdenes que emanan desde estos sectores de delincuencia organizada. Entonces, Marco, considero yo, ¿no?, que analizando el proyecto enviado por el presidente Noboa, si bien es verdad, si bien es verdad, ha causado pues realmente mucha oposición, mucha discusión y protesta, ¿no?, de algunos colegios de abogados del país.
¿no? Concretamente el Colegio de Abogados de Pichincha y de los internautas. Usted puede ver todo el rechazo que existe en contra de este proyecto de ley. Si bien es verdad, Marco, y concretándome ya a la pregunta que usted me realizó en cuanto tiene que ver con quiénes son los enemigos de la sociedad, me preguntaba usted. Ujú. Entonces, en ese sentido, considero, Marco, que el proyecto de ley enviado por parte del señor presidente de la República tiene, de alguna manera, razón de ser, porque ya definitivamente nuestro derecho penal ordinario ya no puede luchar definitivamente en la aplicación de la ley, ¿no? Esto es en la comisión del delito, en la punibilidad, en la sanción y en la rehabilitación de las personas que delinquen. Bien, Es necesario, Marco, es necesario, de acuerdo a la filosofía que se está planteando en este proyecto, vemos que este proyecto tiene una base, que es el derecho penal del enemigo. Es ujú, decir, es un derecho penal de tercera velocidad, pero bien, bueno, que no ha llegado a tanto, ujú, no ha llegado a tanto. El proyecto de ley planteado por el presidente Noboa no es un derecho penal de tercera velocidad, es sí un derecho penal de segunda velocidad. Es bien, decir, es decir, aquí es importante eh, hacer saber, hacer conocer de qué se trata el derecho penal del enemigo. ya. Ahora, Marquito, ahora usted acaba de señalar una situación que un poco me llamó la atención, porque usted dice que es necesario esta situación de poner en vigencia el derecho penal, el derecho de la sociedad a defenderse de los supuestos enemigos. Pero justamente al poner en vigencia o aprobar estos decretos urgentes, como se denomina el presidente de la República, no se conculcan derechos, no es ser el Estado, la fuerza del Estado abusiva en contra de los supuestos delincuentes, cuando todavía incluso no se determina ni la responsabilidad y no se respete y no se respete la presunción de inocencia. sí, Marco, efectivamente, justamente esa es la intencionalidad del proyecto de ley planteado por el presidente de la República. ¿Sí? Justamente este proyecto de derecho penal de segunda velocidad tiene por objetivo fundamental contrarrestar a los enemigos de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y proteger de alguna manera, pues, a la sociedad y a las personas o entidades, pues, que definitivamente tienen que ver con el hecho de afrontar a estos enemigos de la sociedad y del Estado, ¿sí? Entonces, justamente, el derecho penal de segunda velocidad es el que se aplica en casi todo el mundo. Escúcheme ¿Ya? bien, Marco, por favor. Para casos de delitos especiales como son terrorismo, Pero de delitos especiales señala usted. Entonces no es para cualquier tipo de delito, sino los que usted va a señalar, por favor. exactamente. Y por eso es de que estoy tratando de diferenciar, Marco, en que el derecho penal común, ¿no? Ha sido rebasado. Y existe la necesidad de que se aplique este nuevo derecho penal de segunda velocidad Ujú. que ha sido planteado en el proyecto de ley planteado por parte del presidente de la República. Le resumo en Por muy favor. poco, eh, en muy poco la definición del derecho penal de segunda velocidad. Ya. ¿Sí?
es el que se aplica en casi todo el mundo para casos de terrorismo, ojo, crimen organizado y delitos contra la seguridad del Estado. Ujú. La finalidad es defender el orden social ante quienes buscan destruirlo. Ya, o sea, ¿Pero en qué consiste? pero son tres delitos los que usted está indicando ahí, ¿no es cierto? Exactamente, Ya, para correcto. tres delitos específicamente. ¿En Ya. qué consiste? ¿No? El derecho penal de segunda velocidad busca, al menos, relajar severamente las garantías penales. Uno, un Ujú. objetivo. Dos, ampliar el catálogo de delitos de peligro abstracto. Tres, criminalizar la sola pertenencia a organizaciones delictivas, tal como se ha aplicado en El Salvador con el presidente Bukele. Ya, Tan pero, solo por el hecho de identificar a una persona como integrante de una de estos GDOs o de estas pandillas es suficiente para criminalizarlo. pero aquí una pregunta, Osvaldo. Sí, yo pertenezco a la organización de Los Tiguerones, pongo un ejemplo, ¿no? Pero yo no he participado en ningún hecho delictivo de los Tiguerones, de las muertes de militares, de los asaltos, de mí, sino a lo mejor siendo expendedor o microexpendedor en los mercados del país, de las sustancias. Solo ese hecho de pertenecer a los Tiguerones hace que la ley, que la penalidad crezca, que la pena crezca frente a lo que a lo mejor será un delito de consumo o de venta de sustancias prohibidas al por menor. Mire, Marco, yo acabo de identificar tres delitos en donde se va a aplicar este Mm. derecho penal de segunda velocidad. Ya en lo que tiene que ver con los delitos de tráfico de estupefacientes, de otro tipo de delitos, el derecho penal de segunda velocidad no va a tener efecto alguno. Ya, ¿Sí? correcto, Entonces, correcto. es importante esta diferenciación. ¿Sí? Pero mire usted, en El Salvador el presidente Bukele aplican este derecho penal de segunda velocidad para punibilizar y para sancionar tan solo con la consideración de que el delincuente o de que la persona acusada es integrante de una pandilla o de alguna banda de este tipo Y si no hay de criminalidad. participación en los hechos cruentos y violentos, me refiero, yo soy integrante de los tiguerones, pero mis amigos, mis compañeros, mis compinches, los otros mafiosos cometen el delito. ¿No es muy grave esta situación de por pertenecer a la organización ya responder por los tres delitos que usted calificó? Ahí está. Ujú. Ahí está la situación. No, ahí es. Por eso es, le había manifestado anteriormente, Marco, que este proyecto de ley ha sido sumamente rechazado, ha sido criticado, ¿no? Por diferentes sectores en el país, pero dice el gobierno, dice el presidente Noboa, que definitivamente ya el derecho penal ordinario no es suficiente para criminalizar estos hechos delictivos. Continúo, Marquito. En cuanto tiene que ver pues con los objetivos de este derecho penal del enemigo. Mire usted también lo que se pretende criminalizar. Anticipar la punibilidad. Ujú. La Criminal, prevención. exactamente. Bueno, Anticipar la punibilidad. Criminalización de actos preparatorios y no ejecutivos. Mire usted, correcto. sin antes se haya producido el hecho ilícito. La tentativa entonces de este momento, la Exactamente, organización del delito. exactamente. Eso es lo que este proyecto de ley pretende criminalizar. ¿Sí? Tenemos además hacer que para estos casos, ojo, la prisión preventiva sea la regla general y no la excepción. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, yo le seré franco, parece que el derecho penal retrocede en esta área, los derechos humanos se retrotraen. Si la prisión preventiva es de última ratio, como usted conoce, no puede iniciarse entonces un proceso por delitos que a lo mejor no están comprobados la participación de la persona que está siendo juzgada. Una prisión preventiva es lesiva. Sí, mire Marco, colocar a la seguridad pública sobre los derechos individuales. Es decir, si es que queremos solucionar el problema que está atravesando el país en este momento, definitivamente este derecho penal de segunda velocidad, que nace del derecho penal del enemigo, que ya se ha puesto en vigencia en algunos países de Europa, España, Colombia, en algunos países de Europa, esto está en plena vigencia para poder contrarrestar los, los GDOs, los grupos de delincuencia organizada Correcto. en el país. Esto a, a grosso modo, más de lo que he podido revisar y estudiar de este proyecto de ley que se pretende sea aprobado en el país en los próximos días. Pero esto no va en contra del contrato social que nosotros vivimos en los países democráticos. Es decir, que está por encima el derecho de la sociedad, estoy de acuerdo con usted, pero en sí o per se, este derecho del enemigo o la ir en contra del enemigo no es un cuerpo cierto de derecho, es un apéndice para ciertas circunstancias, pero esto tiene que ser entendido, utilizado, estudiado, en fin, por fuentes que conozcan realmente del derecho, porque si no, podría convertirse en lo que se convirtieron o lo que fueron las dictaduras del Cono Sur en la década del 80 del año pasado, del siglo pasado, perdón. Sí, Marco, sí, plenamente de acuerdo. Este es el proyecto de ley. Marco, esto es lo que se pretende Ujú. aprobar en la Asamblea Nacional. Se ha llegado a la conclusión en el gobierno de que la única forma de solucionar el problema de la inseguridad en el país es con la aplicación de esta ley. Mire usted, y, y- y quiero hacer mención por decirle algo. La aplicación de la ley en contra de un policía que dispara y que mata a un integrante de una pandilla. ¿Qué es lo que se pretende a través de la aplicación de este proyecto? Se pretende, ¿no?, que este policía mató, utilizó su arma de fuego en contra de la violencia practicada por parte de estos integrantes de estas bandas criminales, ¿no? No se disponga la prisión preventiva en contra de este agente policial que mató, ¿sí? No se exige, como exige nuestro Código Penal ordinario, el uso progresivo de la fuerza. Ah, Ya no, Marco, ¿no es cierto? Entonces, este es un proyecto de ley en donde definitivamente el policía es el que prácticamente está amparado, está protegido por parte de la ley para que puedan de esta forma, dice el proyecto, contrarrestar a la inseguridad que se presenta y que se ha presentado en el país. Varios otros objetivos más tiene este proyecto de ujú. ley. Y me gustaría, pues, realmente, pues, hacerle conocer a usted, hacerle conocer a la ciudadanía, en cuanto tiene que ver con la aplicación de los indultos en favor de los agentes de la Policía Nacional. Allá voy, allá voy, allá voy.
garantizan de alguna forma ya no el uso progresivo de la fuerza, sino la violencia plena. Por lo cierto, de antemano se dice que el policía, el militar que utilice sus armas y cause la muerte del delincuente, será ya prácticamente libre de toda responsabilidad. Esto no crea en algún momento la impunidad de quienes tienen obligación de utilizar la fuerza progresiva, de forma progresiva la fuerza, porque por ahí algún malandro se corre huyendo a la policía por algo, por un gusto, digamos así, y lo matan. Estamos viendo en las ciudades de la costa especialmente, sobre pretexto de que tiene antecedentes penales, de que, bueno, en fin, explíquenos, por favor. Sí, Marco, definitivamente, pues esto tiene relación necesariamente con lo que está prescrito en nuestro Código Penal. Nosotros tenemos para este tipo de juzgamientos el procedimiento directo, en donde se concede a Fiscalía y al juez un plazo de 20 días para que se resuelva la situación procesal y jurídica de una persona que ha sido sorprendida cometiendo un hecho ilícito. Esto es, en los casos de flagrancia delictual, ¿no es cierto? En los casos en los cuales pues una persona ha sido sorprendida infraganti cometiendo el hecho ilícito. ¿Sí? Entonces, en estos casos que estoy detallando, Marco, vemos pues que los policías, de acuerdo a la aplicación del Código de Procedimiento Penal y el Código Penal ordinario, cuando eran sancionados, ellos eran en primera instancia investigados, recuerde usted. Ujú. Sí, señor. Con posterioridad eran acusados y con posterioridad eran sentenciados. Ujú. Ese era el trámite normal, ¿no es cierto? Entonces, los indultos, en la generalidad, eran otorgados cuando una persona había sido ya sentenciada. Después de un proceso de investigación, en fin, sentencia y él indulta, pero no puede ser indultado antes incluso de que ya se anuncie el indulto, antes de que se cometa el hecho, el suceso. Sí, aquí hay un razonamiento en este proyecto de ley. Existe un razonamiento y que de alguna manera, en mi concepto, considero que de alguna manera hay razón. Mire usted, un policía puede ser indultado inclusive dentro, dentro de la investigación previa, no necesariamente cuando ya sea, cuando ha sido sentenciado. ¿Por qué Correcto, razón? correcto. ¿Cuál es el argumento de este proyecto de Pero ley? tiene que haber un procedimiento, aunque sea para en mitad del trámite, en mitad del proceso, se le dé, se le indulte antes incluso de tener sentencia, pero después de un proceso investigativo, pues. Sí, señor. Sí, el proyecto de ley contempla este procedimiento, ¿no? Que de acuerdo al proyecto de ley dice durará 15 o 20 días. Ujú. Yo en este sentido considero que de acuerdo a cómo está planteado en nuestro Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía General del Estado tiene el plazo de 3 meses, de 90 días, para poder obtener algún tipo de evidencia para poder acusar a una persona. Yo considero que el Estado, en el sentido, este proyecto de ley no está bien orientado, pues se tiene que dar todas las facilidades a Fiscalía a fin de que puedan conseguir, pues, todos los elementos de convicción, todas las pruebas, a fin de poder acusar a una persona, ¿no es Bien, cierto? Entonces, no se puede condenar a una persona única y exclusivamente con presunciones. Necesariamente el Estado tiene que otorgar a Fiscalía fundamentos, eh, dar todas las facilidades
de carácter económico, de carácter tecnológico, para tratar de descubrir la verdad y de esa forma poder acusar. Bien, Osvaldo. Decía con anterioridad, Marco, con respecto a todo el, el problema que tienen que atravesar los policías cuando han utilizado su arma de fuego y han dado muerte a un integrante de un GDO. Ujú, Lo primero que se hace, orden de prisión preventiva al policía. Va ujú, preso el policía, ujú. ¿cierto? Imagínese usted todo el trámite para que el policía pueda defenderse, pueda contratar un abogado defensor, quien le patrocine la defensa, todo el tiempo Ujú. que esto, que esto tiene El que debía desgaste vivir. emocional, económico, en fin. Exactamente, todo el desgaste para el policía, y cuando ya llegue la sentencia o llegue la resolución, vamos a ver que el policía prácticamente se ha quedado en la ruina económica, ¿no? Abandonada prácticamente su familia, y él con todo el problema e inclusive los problemas de la baja, sin recibir sus sueldos mensuales y todo este problema. Entonces, esta situación en la aplicación de ese proyecto de ley, ¿no? Prácticamente, pues, no, no se lo considera. Ya. No se lo considera, y más bien este rato el agente policial tiene todos los beneficios y todos los derechos para ser indultado en su debido momento. Bien, ahora, uno de los puntos más debatidos del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo es justamente el artículo 26 que estamos analizando, pero ahí hay una salvedad que quisiera que usted nos aclare, en el sentido de que aplicarse a las personas que no han sido sentenciadas, estamos de acuerdo, pero en caso de conflicto armado interno, la declaratoria de conflicto armado interno tiene que reunir ciertas características y muchos han cuestionado de que este conflicto armado interno no existe en el país. Sí, Marco, realmente es por ello que hay muchos tratadistas, ¿no? Que están advirtiendo al régimen, ¿no? De que la aplicación de este nuevo proyecto de ley se lo tiene que hacer con ponderación, ¿no? Ujú, Con ponderación a efectos de no caer en estos errores que usted acaba de mencionar, ¿no? Porque en caso contrario, esto se va a prestar para poder perseguir políticamente, yo que sé, a los enemigos políticos, ujú. para poder perseguir a las organizaciones campesinas, para poder perseguir, pues, a personas que de alguna manera quieran hacer valer el derecho a la protesta en alguna manifestación popular, en fin. Entonces, si bien es verdad, si bien es verdad, la realidad del país exige, exige la aplicación de un derecho penal de segunda velocidad, como el que estamos tratando. Sin embargo, Marco, es importante la ponderación en la aplicación de la ley. Ahora, una de las situaciones que lleva a la ciudadanía a opinar favorablemente a este decreto es el beneficio que no se le excluye de este beneficio a quienes estén procesados por delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, en fin. Entonces, es decir, que la corrupción, al ser uno de los graves problemas que atravesamos, puede estar entonces en curso dentro de esto. No, Marquito, yo he diferenciado tres delitos. Correcto. Delincuencia organizada,
¿sí? Los delitos que están en contra de la seguridad del Estado y el delito de terrorismo, correcto. ¿sí? Son los tres delitos en donde en varios países de Europa está en plena vigencia el derecho penal de segunda velocidad, ¿no? Y que se aplica en la actualidad. Yo veo, revisaba dentro del proyecto de ley, Marco, por ejemplo, nosotros conocemos que existe prohibición de circular en nuestros vehículos con estas cintas que protegen los ventanales de los vehículos. Polarizados. Exactamente, las cintas polarizadas. Existe prohibición de circular de esta forma. Existe prohibición de que en sus vehículos No haya no placas. se lleven placas, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, si es que no se puede identificar un vehículo, mire usted, nuestros narcos en nuestras ciudades como Guayaquil, la provincia del Oro, en Machala, ellos circulan de esta forma normalmente. Nadie, absolutamente nadie, no hay poder humano, no existe policía que pueda controlar aquello. Correcto. Ante esta circunstancia, Marco, el derecho penal de segunda velocidad hace que necesariamente nosotros, a sabiendas de que existe esta prohibición de circular, porque esta prohibición existe en la ley y Correcto. lo hacen, Ujú. es decir, prácticamente a sabiendas, estamos buscando ser que se nos aplique una punición, que se nos aplique y se nos condene por estos hechos que están prohibidos por la ley. Y esto, Marco, no es un invento del proyecto de ley planteado por el presidente Noboa. Esto, estas prohibiciones existen en nuestra ley de tránsito y en nuestro código penal. Por tanto, yo pienso que aquí no debe haber absolutamente ningún tipo de sorpresa ni de admiración. Osvaldo Martínez Alvarado conversó con nosotros hoy en la tarde. Permítame ponerle una situación que a mí me nace del corazón. Gracias, maestro, por sus palabras. Nos A usted, veremos en otro momento. Marquito, Gracias. gracias por su invitación, muy amable. Hasta luego. Falta mucho que Nos vemos. conversar, pero Estamos. ojalá podamos continuar. Un gusto, muy amable, gracias. Gracias.